El tema de la práctica de la Cena del Señor es un tema vital para la vida en comunión y la vida en comunidad de la iglesia. Y por eso debe ser tomado en cuenta como un tema que debe ser tratado con ese cuidado. Como estamos hablando de una práctica de la Cena del Señor que nos interesa que sea una práctica bíblica, yo quiero que iniciemos, hermanos, y aquí les voy a pasar a ustedes la pelota, yo quiero que iniciemos por definir qué es la Cena del Señor, qué hacemos en la Cena del Señor. Y yo quiero que ustedes participen libremente, no se sientan atados a que tienen que dar una definición sistematizada. Quiero escucharles. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Verdad qué? ¿Un recordatorio que el Señor va a venir? Sí. ¿Alguien más que quiera agregar a eso? Muy bien, hayas tocado algo bien interesante, ¿verdad? Es una especie de separación del pueblo de Dios. Una separación del pueblo de Dios, pero también, tú estás diciendo, mami, esto es también la última Pascua y el Cordero Pascual es Cristo. ¿Ok? Interesante, un recordatorio de la venida del Señor, decía hermana Raquel, y mami está introduciendo el tema de la Pascua e introduciendo un tema interesante ahí de juicio y de separación. ¿Alguien más? Muy bien. Tiene un valor simbólico y de hecho la gramática del texto que acabamos de leer en el versículo 23 lo indica así, ¿verdad? Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. La gramática, y no vamos a entrar hoy al griego porque eso ya lo hemos tocado, el pastor Jonathan lo hizo de manera maravillosa, pero la gramática del texto nos muestra que el lenguaje es simbólico en cuanto a los elementos. No se trata de una gramática que nos esté llevando a una literalidad. Ya vamos a tal vez entrar a eso, no nos queremos adelantar, pero el lenguaje es un lenguaje simbólico, es decir, la fuerza que se está dando gramatical a los elementos es que estos elementos no son literalmente cuerpo y sangre, sino que son símbolos de el cuerpo y de la sangre. Me refiero a esto en la práctica. Entonces, muy bien, un símbolo y un recordatorio, un memorial, podríamos decir. Es un memorial. Nosotros somos recordados de la obra de Cristo en la cruz y ahí podemos conectarlo también con Cristo como el Cordero Pascual. ¿Qué más creen ustedes que significa la Cena del Señor? Amén. Pero es interesante porque hermana Rodney está introduciendo la idea de que el Señor está presente en la cena y en los elementos, pero está hablando de la obra del Espíritu en la cena del Señor. Es decir, eso ya trasciende a la parte simbólica. Porque el símbolo, o sea, si nos ponemos a pensar, nosotros podríamos hacer muchos actos simbólicos que no tienen nada que ver con la iglesia. O sea, podríamos, me acuerdo que una vez en un retiro, y bueno, si este hermano está viendo y solo él se acuerda, no va a dar nombres, en un retiro un brother estaba en la fogata del retiro de jóvenes y este brother vino y dijo, bueno, estoy arrepentido de mis pecados y como yo estoy arrepentido de mis pecados, dijo, agarró una cachucha y dijo, esta cachucha, dijo, es un símbolo para mí de mis amistades, dijo. La tiró al fuego. Sí, mis amistades, correcto, con las que andaba en pecado. Y un cuchillo, dijo. Y
todos los que teníamos 3 dedos de frente dijimos, no, vamos a inmolar a este tipo aquí, va. No, 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 no le traigan un cuchillo. Cuando, como no le llevaron un cuchillo, se arrancó una pulsera y procedió a arrojarla al fuego. Y dijo, esto es una atadura mía también, mi pasado. Y bueno, dio un discurso. Ahora, el valor simbólico de esto es subjetivo, ¿me entienden? No, no tiene sentido. Por eso es que cuando nosotros nos aproximamos a hablar de la cena del Señor como un símbolo, debemos de entender que es evidente que la palabra no nos enseña que se queda solamente. Y tal es que no solamente se queda ahí, que en el texto final que vimos, el versículo 34, eh, después de darle indicación Pablo respecto a un tema particular que se estaba dando de división en la participación en la cena del Señor, él dice, si alguno tiene hambre, come en su casa, para que no reunáis para juicio, es decir, Pablo está dándole un peso de una, o sea, un ejercicio de la cena del Señor deshonroso, es motivo de juicio. ¿Usted cree que un símbolo es motivo de juicio? Un acto meramente simbólico. No, porque acá lo que estamos viendo es que hay un peso bien parecido al que usted va a encontrar a cuando llega Josué y se encuentra al príncipe de los ejércitos del Señor. ¿Y qué le dice? Oh, vaya, Moisés llega a la zarza ardiendo y ¿qué le dice el Señor de la zarza? El lugar donde estás es santo. O nos estamos enfrentando a un escenario como el Sinaí. Allá por el capítulo 19, 20 de Éxodo, encontramos aquella escena en la que el Señor manda acercar el Sinaí. Y le dice, bueno, cualquiera que intente cruzar los límites que sea asaeteado, es decir, que le lancen que le tiren una lanza, una saeta para matarlo. Pero ¿por qué debía de ser asaeteado alguien que quería cruzar los límites? ¿Qué creen ustedes? Pero no era meramente simbólico. O sea, había una realidad. Si yo cruzaba los límites, y hay algo que debe quedarnos bien claro, era mejor, o sea, el significado del ser asaeteado por el pueblo nos tiene que hacer entender que era mejor recibir una lanza y morir de una lanza, de una saeta que me mata, a que cruzar los linderos y ser consumido por el fuego. Es decir, sí hay un peso simbólico detrás de cercar, pero hay algo muy trascendente al simbolismo ahí, que es que el Señor se estaba manifestando, revelando a través de la nube de gloria, de los estruendos, los truenos, los sonidos como de trompeta estridentes, que después vemos más adelante en el monte Sinaí. Y que le era mejor a un israelita morir a manos de otro israelita fue ser consumido por la presencia del Señor. Si fijan, todas estas situaciones tienen un peso similar. Tienen un peso similar. Hay una escena similar también en Ezequiel, cuando el Señor lleva a Ezequiel al templo y mata al sumo sacerdote. Pero el Señor viene a estarle diciendo a Ezequiel, mira las cosas que estos hacen en mi casa. Y el Señor mata al sumo sacerdote. Entonces, hay una realidad. Y la realidad es la presencia del Señor. La presencia del Señor. Es decir, no es un mero simbolismo. No se queda nada más en, aquí estamos recordando de una manera memorial. Esto es un recurso memotécnico. O sea, quiero que entendamos y que logremos ese peso. Sí,
Los elementos son símbolos. Eso nos debe quedar claro, pero no se queda ahí. Entonces, cuando hablamos de símbolo, debemos de entender de que eso no anula que el efecto de transgredir la forma en la que alguien debe de acercarse a la cena del Señor termina en juicio. Entonces, es delicado, es serio. Este es un símbolo sagrado, es un sacramento, es una ordenanza que no se queda en simbolismo. Ese es el punto. O sea, no se queda nada más en lo que yo les mencionaba, la anécdota que yo les mencionaba. El fulano vino y quemó sus amistades pasadas y incineró también su pasado familiar, pero luego terminó el retiro y bueno, pasaron otras. Pero acá estamos viendo la realidad de lo que se está simbolizando en la cena. Se está simbolizando, sí, porque es nuestro memorial, pero al mismo tiempo nosotros nos estamos acercando a la presencia del Señor a través de elementos simbólicos. Entonces, cuando hablamos de símbolo, es importante que entendamos que no se queda en símbolo. ¿Alguien que quiera agregar algo más de qué es la cena del Señor? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve la cena del Señor? Esa es otra cosa muy importante. Es la Santa Comunión, ¿sí o no? Y fíjense que ese elemento que acaba de introducir acá mi esposita es bien importante, porque ustedes se acuerdan en la pandemia, muchas iglesias, bueno, incluidos nosotros, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que tuvimos que dejar de congregarnos, habían disposiciones que debíamos de acatar, que no podíamos, digamos, decir, bueno, vamos a reunirnos, no importa, vamos en contra de. Y en ese momento tuvieron iglesias que dijeron, tuvieron la maravillosa idea, vamos a hacer Santa Cena. Y entonces usted en su casa agarre una copita y sírvase jugo Welch y una galleta Lido de trigo. ¿Ah? Va. Ese es un elemento bonito para que lo discutamos. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Fue esa una comunión, una cena del Señor valedera? Ya que tocó el tema de la proclama, nos vamos a meter en esos linderos. ¿Qué piensan ustedes que es esa proclamación? El versículo 26. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿En qué consiste esta proclamación? ¿Son un heraldo? Ajá, sí, es como algo que hasta debe de salir de nuestras paredes, pero que lo hacemos en plural. Y ahí es donde creo que usted iba, hermana Alex. Una proclamación plural, que la hacemos como un cuerpo. Un heraldo, sí. Anunciáis, sí. Es un anuncio, correcto. La proclamación también tiene, y lo había tocado ya Raquel, la proclamación también tiene que ver con la fidelidad del Señor en el hecho de que Él va a volver. La muerte del Señor proclamamos, anunciamos, y si ustedes se van y revisan allá en Levítico, ustedes se van a dar cuenta que hay algo que sucede cuando muere el sumo sacerdote. Cuando muere el sumo sacerdote es anunciado algo. Y es anunciado la libertad a los cautivos. Todos aquellos que estaban en cautiverio en las ciudades que habían sido designadas para aquellos que habían cometido algún tipo de pena que merecía exilio,
que merecía cautividad por el pecado, cuando el sumo sacerdote moría, se hacía una proclamación que el sumo sacerdote había muerto y por ende todos los cautivos ahora eran libres. Y Pablo lo que está haciendo es citando esta práctica, este anuncio, al decir, el Señor, como el sumo sacerdote que traspasó los cielos, nos ha hecho libres. Y ese es un anuncio que lo hacemos ¿cómo? Como un cuerpo, unido, como iglesia. El Señor nos ha sacado de nuestras ciudades de refugio y hoy nos ha dado libertad. El sumo sacerdote murió y hoy nos ha dado libertad. El verdadero jubileo ha venido y nosotros ahora somos libres. Ahora bien, esto es algo para el pueblo de Dios. No es algo para ciudades gentiles. En Israel, adentro de Israel, habían ciudades designadas para que aquellos que habían cometido cierto tipo de pecado que ameritaba el exilio, porque ameritaban venganza, es decir, la venganza era meritoria, es decir, algún tipo de asesinato culposo, en el cual el pariente podía decir, mataste a mi hermano, mataste a mi primo, y podía querer buscar venganza. El Señor proveía en Israel esas ciudades de refugio. Entonces, nosotros, como pueblo de Dios, somos aquellos que hemos sido liberados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, éramos cautivos, pero el Señor, a través de su muerte, ¿qué hace con la cautividad? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hizo con la cautividad del Señor? Llevó cautiva la cautividad. Entonces estamos proclamando todas estas cosas. El Señor viene y es quien salva a su pueblo. Y cada vez que nosotros participamos del pan y de la copa, anunciamos que el sumo sacerdote ha muerto. Pero este es el verdadero, el que traspasó los cielos. Y hoy toda culpa, toda transgresión, todo pecado del pueblo de Dios ha sido perdonado. Y gloria a Dios por eso. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, estamos haciendo esa santa celebración. Y lo hacemos como pueblo de Dios. ¿Qué otra cosa creen ustedes que logra la cena del Señor? Es un medio de gracia. Es un medio de gracia. Aquí ya lo hemos hablado, pero ¿qué opinan ustedes de un creyente que viene el domingo, hay Santa Cena, y sabiendo que anda en andadas que no debe andar, viene y dice, no, muy piadosamente, me voy a abstener de la cena del Señor porque ando en pecado. Yo sé lo que es la cena. Y algunos se autoaplauden, ¿verdad? Eso es falsa piedad. Falso identificar la santidad de Dios. ¿Por qué creen ustedes que eso no es verdadera piedad? Venir acá y después de una semana en la que va, hemos andado en pecado, ¿no? Digámoslo claro, hemos andado en pecado esa semana, pero yo vengo el domingo, está la cena del Señor, y yo digo, me abstengo. ¿Qué opinan de eso? Sí, eso es primero, pero digamos, ya pasó la tragedia, fue una semana donde claramente pecaste, llegaste el día domingo y eso ya pasó, y hoy hay Santa Cena. Ahí está, ahí está. Es una falsa piedad, una respuesta
les diría yo, preocupante hasta de quizá incredulidad y de, este es el pecador sofisticado, ¿verdad? Yo ya manipulo los principios de la palabra porque yo sé que hay juicio, entonces como hay juicio, entonces yo estratégicamente me doy un crédito de poder seguir en pecado y en lugar de correr a la cruz, en lugar de venir y proclamar con mis hermanos que el Señor ha pagado el precio y he sido liberado, en lugar de disfrutar de los beneficios espirituales que solo el Señor me da por medio de Cristo Jesús, quien es el pan de vida, yo vengo y digo, no, me abstengo porque yo sé en las que ando y planeo seguir andando. Ese es el punto. Es bien delicado. ¿Por qué? Porque cosas que a veces podríamos disfrazar de piedad ahí, de que no, yo entiendo esto, sagrado. Y realmente nosotros al hacer ese tipo de cosas, estamos escupiendo, estamos ahí infravalorizando, estamos despreciando el cuerpo. Porque la primera instancia del cuerpo de Cristo y el capítulo anterior, el capítulo 10, queda claro que es esto. Somos nosotros. Entonces, sí, es un medio de gracia. Usted, hermano, puede venir de la semana más arrastrada en pecado. Está la cena del Señor. Mi invitación es: corra a Cristo, corra al Señor. Usted necesita más que nunca de venir delante del Señor y ser recordado de todos sus beneficios, de todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Y somos alimentados por el Señor, Él nos sustenta. Pero si alguien cree que estando en pecado, y el pecado que viene precisamente por andar en la carne, que viene precisamente por no haber estado en el espíritu, en las disciplinas espirituales, en la palabra, en oración, y encima le sumo, me desnutro el día que venimos y participamos de la cena del Señor, es una lógica inversa. No, eso no funciona de esa manera. Eso es atraer verdaderamente juicio para nosotros. Eso es participar indignamente de la cena del Señor. Venir y valorar, me separo del cuerpo. Y entonces al separarnos del cuerpo, ¿qué dice Jesús que le pasa a aquellos que están separados de Él? Nada puede hacer, los pámpanos que han sido cortados son arrojados al fuego, ¿verdad? Usted no puede ser un pámpano que se corta, injerta, corta. Eso no existe, ¿verdad? Eso no existe. O es parte del cuerpo de Dios o no es parte del cuerpo de... Si no es parte del cuerpo de Cristo, perdón, o no es parte. Si es parte del cuerpo de Cristo, bueno, todavía no estamos en la gloria, hermanos, y todavía hay pecado con el cual debemos de pelear hasta la sangre. Si hemos batallado con el pecado esta semana, pues hermano, lo peor que podemos hacer es venir y agravar esa situación al yo separarme intencionalmente del cuerpo de Cristo y al yo intencionalmente proponerme un crédito de poder, aquí practicamos mensualmente la cena del Señor, y darme un crédito de un mes para yo poder venir y tal vez el otro mes ya vengo ya arrepentido, pero hoy me abstengo porque todavía tengo un par de andadas ahí que si para nosotros es algo accesorio, no hemos entendido la cena del Señor. Y ahí es donde es bien importante lo que decía mi esposita, lo hacemos en comunidad. Algo que hace la cena del Señor es unirnos mientras nos sentamos a la mesa con el Señor. Así que eso es bien importante. Pero bueno, todo lo que han dicho acá son cosas muy valederas, pero hoy nos vamos a ir ya de una manera
un poquito más sistemática. Si ustedes quieren un recurso más completo, te voy a dar unos bullets que son basados en lo que hallamos en el artículo 30 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Vamos a ver algunas cositas de qué es la Cena del Señor. Primero que nada, habíamos dicho el carácter simbólico, ¿verdad? El carácter memorial. Es un recuerdo perpetuo de la obra de Cristo. Es un recuerdo perpetuo de la obra de Cristo. Podríamos irnos a Mateo 26, del 26 al 30, no lo vamos a leer porque el tiempo premia, pero ustedes lo pueden leer. Mateo 26, del 26 al 30. Pero yo sé que nosotros somos cristianos que leemos nuestras Biblias y nos acordaremos de algunos aspectos. ¿Con quién participa de esta cena el Señor? Con sus discípulos en este momento, ¿verdad? Esto sucede antes o después de la cruz. Interesante, ¿verdad? Antes. Interesante. Antes. Siguiendo un poquito el patrón de la cena pascual. ¿Cierto? Pero nosotros ya no lo hacemos así. Interesante también. El Señor, a través de esta cena, está instaurando lo que ahora nosotros, con su obra completa, con su participación, perdón, con su sufrimiento completo del cual nosotros ahora nos hacemos partícipes en la cruz, con aquello que Él logra en nuestro favor en la cruz, Él en ese momento está estableciendo las bases y está anunciando nuestro porvenir. Él no ha ido a la cruz, sin embargo, Él ya está anunciando nuestro porvenir y Él dice, bueno, no voy a volver a participar de esto hasta que estemos allá en el reino. Entonces, de la misma manera que en aquella primera Pascua todavía estaba el pueblo cautivo. En aquella Pascua todavía estaba el dominio de Faraón. Pero el Señor, ¿qué hizo en aquella Pascua? Liberó a Israel. Literalmente venció al enemigo y trajo libertad a Israel y lo sacó de Egipto. Y de la misma manera, lo que sucede acá es que el Señor está haciendo esta Pascua en la cual Él nos va a sacar del dominio de las tinieblas. Y nosotros estamos ahora desde el otro lado de la obra de la cruz, recordando la victoria que el Señor obtuvo en favor de su pueblo. Pero esto lo hace con los discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. ¿Qué significa el 12 en el Antiguo Testamento? Las 12. Sí, sí, sí. No, ajá, las 12 tribus de Israel. Eso es, son las 12 tribus de Israel. Ahí estaba Judas. Pero después cuando nosotros leemos ya la parte 2 del Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que Judas es reemplazado por Matías. Algunos vienen y dicen, se equivocaron, ¿verdad? Se equivocaron porque echaron suerte. No, ellos podían echar suerte porque ellos eran el sacerdocio verdadero. Entonces ellos podían hacer Urim y Tumim y podían echar suerte. La razón por la que lo podían hacer es porque el antiguo pacto todavía estaba en efecto, no había venido todavía el Espíritu, es decir, el nuevo pacto todavía estaba como que entrando y
cuando ellos hacen Urim y Tumim para echar suertes y elegir a Matías, lo hacen correctamente. Es decir, Matías es uno de los apóstoles verdaderos, válidos, correctamente elegidos según el antiguo pacto del Señor. Eso nos habla acerca de también qué pasó, qué estaba haciendo Judas en esa cena. ¿Participó o no participó? Sí participó. ¿Y qué le pasó a Judas? Ok, él comprobó lo que, o sea, si tenemos un relato histórico fiel de lo que sucede, de los que duermen, ah, claro, Judas es un ejemplo ahí, escritural. Entonces eso nos habla del falso pueblo, ¿ya? Y yo quiero que ustedes vayan viendo, porque obviamente acá estamos hablando y el estudio va en la dirección de la comunión cercana. Acá lo que estamos viendo, hermanos, es el tema de a dónde radica la responsabilidad de que el falso pueblo participe o no participe. Jesús no sacó a Judas de la cena. Él estaba ahí sentado y obviamente él, al estar ahí sentado, comía y bebía juicio para sí. ¿Ah? Y es la misma invitación que nos hace Pablo también de discernir qué estamos haciendo cuando nosotros estamos participando en la cena del Señor. Ahora bien, los 12 discípulos y los 12 apóstoles implican, hermanos, acá en este texto en particular, el pueblo de Dios. Es decir, son 12, ¿por qué? Porque Israel son ¿cuántas tribus? 12. ¿Cómo? Correcto, es la totalidad del pueblo. Incluso la división de la tierra es en 12 porciones de tierra. Tanto cuando lo hayamos allá hecho por Moisés en el Pentateuco, como cuando lo hayamos ya en la restauración en Ezequiel. 12. Entonces, ¿quién participa de la cena del Señor? El pueblo de Dios. Es un recuerdo perpetuo de la obra de Cristo. Él lo hace antes de ir a la cruz. Esta es una especie de pequeño voto de Nazareo, el que hace el Señor. Él no va a participar más del fruto de la vid hasta que haya cumplido su nazareato. Y él va a la cruz y él pelea la batalla de su pueblo en la cruz. Y ahora nosotros recordamos perpetuamente su victoria. No es de que Jesús vino, y aquí entra la responsabilidad humana. No es de que vino Jesús y puso trampa para Judas. Ya, no sé si lo voy entendiendo bien. O sea, no es que el Señor dijo, este va a agarrar acá y va a comer juicio. No, sino que Judas lo hace en completa responsabilidad. Lo que podemos ver es de que Judas estuvo recibiendo todas las mismas enseñanzas que los demás. Todos estaban recibiendo una enseñanza y todos estaban siendo instruidos, y todos habían sido testigos de las mismas cosas. En algún sentido, cuando hablamos, y por eso es tan importante relacionar a los discípulos con Israel, porque cuando Pablo habla del ejemplo que es para nosotros Israel en aquí este mismo libro que acabamos de leer, 1 Corintios 10, de que participaron, o sea, vieron la nube, o sea, bebieron agua de la roca y sin embargo, muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto. Y lo mismo pasa con Judas. Judas presenció todo el ministerio de Jesús, sin embargo, él quedó tendido al participar de la comunión de la cena, esta primera cena del Señor antes de ir a la cruz. Entonces esto ya nos habla, hermanos, de lo importante de que este es un recordatorio perpetuo de la obra de Cristo hecho por el pueblo de Dios. Y eso no significa
que en ese recordatorio no haya falso pueblo. ¿Ya? La posibilidad de que va a haber falso pueblo es completamente real. Ahí está. Siguiente punto, pues si no, no terminamos. Es una confirmación de la fe de los creyentes y los beneficios de la misma. ¿Qué opinan de este punto? Y este elabora sobre el anterior. Como es un recuerdo perpetuo de la obra de Cristo, esto me confirma la obra de Cristo y esa es mi fe. Mi fe está puesta en Cristo Jesús. ¿Ah? Esto confirma mi fe. Al yo sentarme a esta mesa, yo vengo y estoy haciendo una confirmación de mi fe. Yo vengo acá y estoy diciendo, necesito de este alimento y necesito de esta comunidad, soy parte de. Y yo estoy confirmando mi fe y estoy confirmando que soy partícipe de los beneficios. Es decir, lo que Cristo, la obra de Él en la cruz, lo que Él logra en la cruz por su pueblo, tiene total efecto en mi vida, así como lo tiene en mis hermanos. Y somos todos nosotros los receptores de su gracia, los receptores de su salvación, de su victoria en la cruz. Entonces, el segundo punto, el tercer punto es que también es un alimento espiritual, hermano. Es decir, no solamente es un símbolo. Y aquí quizás sí quiero que alguien me lea Juan 6 del 29 al 33. ¿Quién es el que baja del cielo? Es Cristo. Cristo. Con lo cual Él es literalmente, en ese sentido espiritual, alimento para nosotros. El maná, allá en el Éxodo, no tuvo el poder de alimentar y sustentar espiritualmente al pueblo como Cristo sí lo hace en aquellos que de Él participan. Aquellos por quien su cuerpo ha sido partido. Que somos, ¿quiénes? El pueblo de Dios, lo dijimos en el primer. Es el pueblo de Dios. Es decir, Cristo Jesús es alimento. Nosotros hemos participado del pan de vida. Él es el maná que descendió del cielo. Y cuando nosotros venimos y participamos de este memorial, también somos alimentados. También somos alimentados. Y somos alimentados de una manera, hermanos, muy especial, porque aparte del recordatorio que recibimos, mientras juntos como iglesia proclamamos la muerte de Cristo, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos sustenta a nosotros. Participamos del pan, participamos del vino, recordamos en adoración la obra de Cristo y eso es un alimento por medio de la obra del Espíritu Santo para su iglesia. Y es un alimento también porque lo hacemos en comunidad y estamos juntos sentados a la mesa del Señor. Por ende, esto no puede ser visto de menos, porque es una realidad espiritual. El Señor Jesús es el maná que descendió del cielo. Por ende, es el verdadero alimento para nosotros. Y cuando nosotros venimos y nos reunimos como un cuerpo y encima de todo venimos y participamos de ese pan que ha sido partido por nosotros, pero luego ese pan entra a cada uno de nuestros vientres
ese pan que ha sido partido ahora nos unifica a todos que somos un solo cuerpo. Fue partido por nosotros, pero al nosotros participar de él, vuelve y nos unifica y propicia en nosotros la obra del Espíritu. Obviamente, no bajo un concepto de consustanciación ni de transustanciación, en lo más mínimo, pero sí bajo el entendimiento de que al estar nosotros reunidos como el cuerpo de Cristo y al nosotros participar de estos símbolos, somos unificados. Eso es una realidad en todo lugar en el que usted ve una comunión en la Biblia. Y por eso Pablo también dice acá en Corintios que no nos hagamos partícipes de la mesa de quién, de los demonios, porque con quien usted se sienta a comer es la participación que usted tiene. Entonces, si usted participa de la mesa de Cristo, ¿qué alimento se lleva? Cristo mismo por medio del Espíritu. Si usted se sienta en la mesa de lo que los gentiles sacrifican, ¿lo sacrifican a quién? A los demonios. Y Pablo dice, no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿Cuánto más nos vamos a participar del Espíritu acá cuando nosotros participamos de la cena del Señor, del pan y del vino con el cuerpo de Cristo? Esto es verdadero alimento, hermano. Es verdadero alimento. Y ocurre mientras en adoración lo hacemos como iglesia. Siguiente punto. También esto nos trae un ánimo para un mayor compromiso con los deberes cristianos. Si alguien viene desanimado, acá hallamos ánimo. Al yo participar de la cena del Señor, soy alimentado por Cristo por medio de la obra de su Espíritu. Yo estoy recordando la verdad del Evangelio y al recordar la verdad del Evangelio, al recordar la obra de la cruz, la muerte y resurrección de Cristo, por medio de la cual los cautivos fueron liberados, el primero yo, y recordar que ahora me siento a la mesa con el Señor y que hay gracia para mí, yo obtengo un ánimo renovado. Y el 11:25 de 1 Corintios dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. ¿Qué significa el nuevo pacto, hermanos? ¿En qué consiste el nuevo pacto? ¿Cuál es la característica estelar del nuevo pacto? La justificación es parte de, somos justificados y entonces somos receptores dignos del pacto, somos obedientes al pacto en la obediencia no obrada por nosotros, sino recibida por gracia por medio de Cristo, quien es el verdadero obediente del nuevo pacto. La justificación consiste en ese intercambio en el cual yo por gracia recibo una justicia que me es imputada. Entonces, sí, la justificación. Pero en términos del Antiguo Testamento, que es a lo que acá se está yendo la referencia de Pablo, también un sacrificio fue perfecto y satisfizo la ira de Dios, pero hay una característica, hermano, que es vital, que es la que nos ayuda a que estos compromisos con los deberes cristianos sea impulsada cada vez que yo recuerdo mi participación en el nuevo pacto. Hoy tenemos el Espíritu Santo, eso está en Joel 2:28. Pero también en Jeremías 31 dice algo. ¿Qué dice Jeremías 31? Hoy voy a hacer un pacto nuevo con ustedes.
¿Qué va a ser en el corazón? ¿Dónde va a estar la ley? En el nuevo pacto. En el corazón. Entonces, cuando yo vengo y participo de la copa que es el nuevo pacto en su sangre, este memorial viene y me recuerda lo que ha pasado en dónde? En el corazón, por la obra del Espíritu. Es decir, ahora yo tengo una relación. El pueblo es aquel que tiene a Dios por su Dios y Dios tiene a su pueblo y se ha consumado perfectamente todo aquello que el antiguo pacto nunca pudo lograr porque los hombres tenían un corazón que se apartaba del Señor. Este era un pueblo, como dice en Isaías, que de labio honraba al Señor, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces, recibimos un ánimo para un mayor compromiso con los deberes cristianos, pero no en la carne, sino, como dijo mi esposa, por la obra del Espíritu. ¿Y qué hace esa obra del Espíritu? Un nuevo corazón, dice Ezequiel capítulo 11. En Ezequiel capítulo 26 también. Joel 2:28. El derramamiento del Espíritu sobre nosotros. Y esa obra del Espíritu que hace el Señor, según Jeremías 31, ahora Él escribe su ley ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Y ahora nosotros ponemos por obra lo que el Señor nos manda, pero porque ahora nuestro corazón ha sido transformado y movido por el Espíritu y ahora somos movidos por la obra de Dios a la obediencia y eso hace que yo pueda tener un compromiso con los deberes cristianos, no en la carne, no en la carne, porque eso es fariseísmo, sino la obra del Espíritu. Yo participo de la cena del Señor y soy animado en la gracia del Señor, quien se entregó a sí mismo y que estos elementos me recuerdan de ese sacrificio. Hoy que recuerdo por esta copa que es el nuevo pacto en su sangre, esa sangre perfecta que fue rociada sobre mí, que habla mejor que la sangre de Abel, me recuerda que soy partícipe de un nuevo pacto en el cual tengo la ley de Dios escrita en mi corazón y eso me sustenta. Yo voy ahora, salgo en la semana y confío en que puedo obedecer al Señor porque el Señor ha escrito su ley en mi corazón. Y eso me sustenta y me alienta para mis deberes cristianos. Dependemos del Espíritu. Esto nos lleva a la oración, esto nos lleva a la lectura de la palabra, nos lleva, pero a hacerlo no en fariseísmo, no en una actitud de ostracismo y de simplemente venir y lograr algo a través de obras muertas en la carne, sino es algo obrado por Dios en el Espíritu. Ahora bien, hay que entender que hay una diferencia entre una privación voluntaria y una privación que tiene que ver con circunstancias que están fuera de mi control. Y el Señor nos sustenta, pues Él sustenta a su pueblo, aquellos que la última vez que pudieron recibir la cena del Señor, porque así Él lo dispuso, fue hace 2 meses. Obviamente yo no voy a venir y voy a prolongar esto porque no va a ser beneficioso para mí. Pero sí, lo que usted está expresando es el sentir correcto. Un sentir de importancia de decir, sí, tal vez yo voy a pasar ahorita por la circunstancia en la que estoy, que ya alargando el tiempo son como 3 meses. Voy a pasar alrededor de 3 meses en los que no voy a haber estado en la cena del Señor porque hay circunstancias que de verdad me limitan, pero la actitud correcta ante eso es decir, ok, estas son circunstancias que escapan completamente de mi capacidad de controlarlas. Es como que yo les dijera, las prisiones de Pablo lo privaban de muchas de sus disciplinas corrientes cristianas de congregarse de tener una congregación específica. Y andaba Lucas que llegaba y lo acompañaba. Se encontraba con algunos hermanos en las prisiones, pero obviamente se interrumpió una práctica de poder estar congregado y seguramente de la cena del Señor. Juan en Patmos, por ejemplo. ¿Cómo podía él venir y congregarse? Si estaba él solo, ¿cómo podía él venir y congregarse y tener toda una liturgia? Ahora, nosotros en estas circunstancias particulares descansamos en el Señor. Es decir, entendemos que el Señor no nos ha desamparado. Pero lo hermoso es entender que
lo importante es que yo sí busque, en cuanto pueda, participar con mis hermanos de la cena del Señor. Hay circunstancias especiales, hermanas, que nos van a poner en esa posición, pero nosotros sí deberíamos de correctamente anhelar participar de la cena del Señor. El Señor no la va a desamparar a usted, no la va a dejar sin alimento. Y usted tiene la palabra de Dios para poder seguir alimentándose a través de ella. Usted también tiene a los demás hermanos que son el cuerpo de Cristo, que en medio de estas circunstancias van a ser un sustituto de ese alimento y van a poder traerles el memorial. Y usted va a poder seguir sosteniéndose de esa manera. Pero usted tiene el entendimiento correcto de, en cuanto yo pueda, debo de buscar participar de la cena. Ese es el principio. No sé si me voy a entender. Ok. Yo incluso, hermanos, por ejemplo, en el contexto este de la comunión cerrada, normalmente aquellos que no son miembros siempre les he hecho la invitación, de vez en cuando, no lo hago siempre, pero de vez en cuando he hecho la invitación, hermano, venga. Igual, o sea, si usted no va a participar, pero venga y esté acá presente con nosotros. La sola presencia acá con nosotros mientras participamos de estos elementos viene a ser un sustento para ustedes. Yo lo he dicho un par de veces, mientras anunciamos de que va a haber Santa Cena. Y mientras ha habido esa comunión cerrada, yo siempre he creído que aquellos que han permanecido fieles, aún en medio de esa situación, han recibido sustento mientras están con nosotros, tal vez no pudiendo participar de los elementos por un tema de gobierno de iglesia y por un distintivo que tenemos, pero sí al entender aquello de lo cual el resto de miembros están participando e incluso al anhelarlo. Y muchas veces, hasta cuando el Señor permite que se prolonguen situaciones así, hermana, también es un medio de gracia para que el Señor nos continúe recordando de la necesidad que tenemos del cuerpo de Cristo, porque al final la cena del Señor no significa nada si no es en comunidad. Entonces, al final es un recordatorio de mi necesidad de los hermanos, y aquí estoy conectando olímpicamente con el último punto que está acá, que es cómo la cena del Señor es un vínculo y prenda de la comunión de los creyentes con Cristo. Es decir, cuando yo vengo y participo de la cena, soy recordado de que soy bienvenido a la mesa. Soy bienvenido a la mesa de Cristo. Y esto a mí me llena de verdad me debe de sustentar, porque tal vez no soy bienvenido en un montón de mesas en este mundo. Tal vez en un montón de mesas no me quieren sentado, pero la de Cristo sí soy bienvenido. Ahí estoy invitado. Ahí tengo un lugar. Y entonces esto es una prenda, es un vínculo que me dice yo tengo comunión con Cristo, soy parte de, y no solamente con Él, porque no solo estoy sentado con Cristo, sino que con los demás creyentes. Y así, porque se me acabó el tiempo, vamos a leer para cerrar 1 Corintios capítulo 10, del 16 al 17. Este texto nos habíamos estado deteniendo en leerlo, pero hoy sí ya lo vamos a leer, porque hoy sí a todo. 16 y 17. Fíjense lo que dice. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Y luego dice, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan. El pan es Cristo y nosotros somos uno con Él y somos unos los unos con los otros. Entonces, para que la cena del Señor sea sustento, no solamente tiene que venir y ser un ejercicio individualista, yo y Cristo, sino yo y todo el cuerpo de Cristo. El Cristo completo, ¿ah? Cristo, la cabeza, y su cuerpo, la iglesia. Ese es el sentido hermoso de la cena del Señor. Y mis hermanos, la cena del Señor entonces debe de ser un sacramento que nos lleve
a la unidad de la fe de todo el cuerpo de Cristo. Y por eso es hasta impresionante que en 1 Corintios 11, el pecado que está siendo atacado es la acepción de personas y la división entre miembros de una iglesia cuando se participa en la cena del Señor. La unidad que la cena del Señor nos lleva a tener es una unidad de la iglesia universal. Y eso trasciende las barreras de la iglesia local. Y ese es uno de los grandes motivantes, y con esto voy a cerrar la sesión de hoy. Este es uno de los grandes motivantes por los cuales nosotros, como Iglesia de Gracia y Verdad, y particularmente nosotros los pastores, queremos pasar a una comunión cercana. Porque la comunión cercana es la que se apega al modelo bíblico de la participación de la mesa de Cristo como iglesia universal. ¿Lo hacemos como iglesia local? Sí. La iglesia local es el ámbito en el que la comunión se lleva a cabo. Lo hacemos llamando las conciencias y enseñando a las conciencias a ejercer sabiduría cuando se acercan al Señor. Sí. Y de una manera enfática y de una manera muy explícita, pero entendiendo de que el llamado de Jesús mismo, el llamado de Pablo, es al final a las conciencias de aquellos que participan. La mesa para aquellos que han creído está abierta, y la mesa está abierta para los creyentes de Sri Lanka, como para los creyentes de El Salvador, como para los creyentes de San Salvador, de mexicanos, de Soyapango, de Santana. Todos están invitados a la mesa del Señor y debemos de participar de la cena del Señor cuanto nos sea posible, como habíamos hablado, en cuanto nos sea posible en las capacidades que tenemos de nuestro tiempo y que no hay algún tipo de impedimento, pero deberíamos de ser capaces de hacerlo en la iglesia local en la cual el Señor nos permita hacerlo. Porque estamos hablando de la unidad que tenemos en Cristo. El distintivo tenía como objetivo la preservación de el pueblo de Dios, digamos, la separación del pueblo de Dios bajo el entendimiento de que había que ejercer juicio, hecho a través de decir, los miembros son aquellos que nosotros como pastores damos fe y nos hacemos responsables de que entienden cuando se acercan a la mesa del Señor, y aquellos que no son miembros, nosotros los queremos proteger porque sus conciencias tal vez no están informadas correctamente mientras se acercan y van a comer y beber juicio por haberse acercado indignamente a la mesa del Señor. Y se hacía como un ejercicio de entender que no había la madurez necesaria para juzgar estas cosas. Entonces el objetivo era ese, por un lado, tratar de evitar que viniese juicio a aquellos que se acercaban de manera ignorante o inmadura a la mesa del Señor. Eso era por un lado. Y en segundo lugar, ya vamos a tocar con más profundidad ese punto, se veía como un punto importante a favor de poder mantener la disciplina de la iglesia con un mayor control. Porque al tener identificado a la membresía se podía privar de la cena del Señor a aquellos que han sido expulsados mediante la disciplina de la iglesia. Sin embargo, si ustedes leen el documento, en la práctica que ahora vamos a pasar, no se excluye la disciplina. Es decir, cuando la disciplina de la expulsión ha sido ejercida, nosotros sí vamos a reservarnos el derecho de acercar la mesa para aquellos que como iglesia sabemos que están viniendo y no se han arrepentido. Es decir, si viene alguien que ha sido expulsado y él expresa arrepentimiento, él es bienvenido a la mesa. Pero si esta persona viene en una actitud de no arrepentimiento, la mesa va a seguir cercada para ellos. Entonces, no sé si logro dejar claro el punto, pero el distintivo tenía como objetivo tomar la responsabilidad nosotros como pastores
de proteger a aquellos que se acercaban en inmadurez e ignorancia a la mesa del Señor. Hoy estamos moviéndonos a un modelo que consideramos es más bíblico y aparte el Señor nos llama a la madurez. No nos llama a permanecer niños, sino que nos llama a madurar y a buscar el alimento sólido, que es para los adultos. La otra semana, hermanos, vamos a entrar ya al documento y nos vamos a ir ya más planito, punto por punto, y vamos a ya ver algunas de estas cosas, justamente preguntas como la que la hermana Rosnick está haciendo, ahí vienen explicadas. Así que si ustedes tienen el documento, yo los invito a que lo puedan revisar. La otra semana yo quiero traer impreso el documento, se lo voy a entregar también para que lo tengan impreso, pero ya lo pueden leer, pueden revisar. Así que bueno, vamos a orar, hermanos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.